las 11 de la mañana salgo de mi casa y llego aquí 11:30 a este parque. Hace muchos años que estoy trabajando aquí y me he acostumbrado acá a San Isidro porque yo hago las guitarras con mi ahijado, Roberto Ayma Larcón. Con él trabajamos en la casa. Y las guitarras son bien bonitas y lleva el nombre Romero. Néstor Antesana Romero, artesano, constructor de guitarras, vendedor de su propia obra. Durante 40 años haciéndola y durante 40 años también en el mismo parque, con la misma paciencia, el mismo amor y la misma constancia. Pilar Núñez, pedagoga y actriz del grupo Cuatro Tablas. 9 años de teatro y literatura. Estoy tan vieja como este teatro. Era una época maravillosa. Era la época de la danza. Cantar, bailar, actuar, crear era nuestra ley. Y no había nada más importante contra el deseo intacto de vivir. Aprendimos en este tiempo el paso de las estaciones, la soledad y el oficio de ser actores y de ser humanos. Soy sirvienta, señores míos, no paro de lavar copas todo el día. Si me dan medio sol, yo muchas gracias doy, y mis sucios harapos ven ustedes y este sórdido hotel, y no saben todavía quién soy, y no saben todavía quién soy. Carlos Bernasconi, más de 30 años dedicados a la creación artística. Orfebre y grabador dotado de una renovada capacidad creadora, ha incursionado alternativamente en la escultura. Bueno, es un trabajo sumamente importante la escultura para mí porque me da posibilidad de expresarme en una serie de técnicas. Ahora han tomado ustedes una vista de cerámica, pero también hago en metal o en madera. Estoy preparando una muestra para fines de este año y tengo un compromiso inminente dentro de un mes para hacer una muestra con 3 piezas de cerámica en una colectiva. Sus volúmenes desafían el espacio en un juego de exquisito equilibrio compositivo.